Señor les bendiga. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Qué bendición poder estar una vez más en nuestra hermosa iglesia. Y los días de domingo, hermanos, si usted no se levanta contento es porque no tiene en su corazón venir a la casa de Dios. Amén. Usted, si es domingo, usted se para contento porque vamos a la casa de Dios. Y bueno, quiero en este mes de junio, vamos a aprovechar que está comenzando el mes, vamos a ver quién recuerda la escuela dominical que he estado dando en general, no el tema. Porque hemos estado hablando de un modelo de vida más alto, y dentro de esa escuela dominical hablamos la primera vez de la hipocresía, del pecado de la hipocresía, de la transparencia que debe haber como cristianos. Luego, hace ya 2-3 semanas, estuve hablando de un modelo de vida más alto en cuanto a ¿qué? Vamos a ver quién recuerda. Algo que usted usa todos los días. Las finanzas, ¿ok? Nuestras finanzas, aprendimos el valor, hermanos, de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de planificar lo que tenemos. Usted no puede tener $10 y gastar 100. Eso es un mal administrador de lo que Dios le ha dado, de los recursos que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque si no caemos en ser cristianos que le debemos a todo el mundo, y aprendimos un principio bíblico, es no debáis nada a nadie. Entonces, un cristiano duerme tranquilo, hermanos, cuando no tiene deuda. Pero los cristianos algunas veces caen en deudas por usar más de lo que no tienen. No, pastor, lo que pasa es que yo tengo un espíritu de rico, sí, hermano, pero tiene el espíritu y mano al bolsillo. ¿Ok? Entonces, a veces hay que ser sinceros, aprendimos en esa escuela dominical con nuestra realidad económica. Hay semanas donde usted tiene, hay semanas donde no hay, hermanos, y yo estoy seguro que en todos los hogares presentes hay semanas donde en el hogar hay queso amarillo en algún momento de la semana y hay otras donde nada más está la mantequilla. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Vino el rapto, no sé, vino el rapto de la charcutería, del salado. Pero eso es, hermanos, porque nuestra economía es fluctuante, ¿ok? Por eso es que nuestra felicidad no depende del dinero, amén. Voy a volver a repetir, nuestra felicidad no depende del dinero, amén. Porque el dinero va y viene, algunas veces no viene más, ¿ok? Algunas veces va y no viene más y duran tiempo y usted no ha visto, pastor, yo ni siquiera sé lo que es un billete de $5. Bueno, tal vez está pasando un proceso donde Dios lo quiere enseñar. Pero hoy, aprovechando el mes de la Biblia, hermanos, más que de una característica o de una cualidad, quiero hablar de algo, de una percepción que lleva a un modelo de vida más alto. Y voy a empezar a hablar a partir de hoy, hermanos, un modelo de vida más alto, pero en cuanto a nuestra percepción de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es un libro sagrado, amén. Sabemos que la palabra de Dios es un libro donde está la voluntad del Señor, donde usted y yo creemos que es el camino para conocer de la salvación, es el medio por el cual usted y yo crecemos espiritualmente. Pero en un grupo de cristianos tan grandes, siempre hay personas que no están a gusto con ciertas cosas que dice la Biblia, en cosas personales. Algunas veces, hermanos, en un grupo de cristianos tan grande, algunas veces hay algunos que no están de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia. ¿Por qué? Porque no, eso son reglas, no, hermanos. Lo que se enseña en la iglesia no son reglas de hombres, sino principios de la palabra de Dios. Amén. Y meditando, hermanos, yo creo que el principal problema de un cristiano que le cuesta obedecer lo que se enseña en la casa de Dios es porque no ha tenido un acercamiento a la palabra de Dios. Mire, estaba recordando el tiempo de la pandemia. Fue un tiempo donde la iglesia funcionó en su mínimo tiempo, que solamente un servicio por semana, era limitado, algunas veces no podíamos ir. Y los cristianos que sobrevivieron, hermanos, eran aquellos que tenían un modelo de vida más alto en percepción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, no pecamos o no hacemos ciertas cosas, no porque el pastor nos los pide, sino porque usted constantemente tiene una percepción valiosa de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué los cristianos tienen tantos problemas personales? Porque están en contra de los consejos de los hombres, pero todo comienza cuando usted no recibe el consejo de la palabra de Dios. Y tal vez, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo el pastor. Bueno, vaya a la palabra de Dios y vea si no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y quiero a partir de hoy, vamos a ver estos domingos, el día de hoy voy a enseñar, hermanos, lo que hace la palabra de Dios en su vida. La próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando de una lectura condicionada de la palabra de Dios, porque
tantos años en el Evangelio, hermanos, nos condiciona a tener una lectura vacía de la palabra de Dios. Mire, acá algunos, cuando está leyendo Juan 3:16, los compartí en el seminario, no nos ha pasado que ya lo leemos de manera de memoria. ¿A alguien le ha pasado eso, hermano? Usted llega a Juan capítulo 3 y va leyendo y todo lo demás. Cuando va del 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, que una... ¿Sabe por qué? Porque olvidamos que la Biblia es viva y eficaz y puede hablarnos con el mismo versículo las 1000 veces que la leamos. Y quiero que vayan a su Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y quiero hablar el día de hoy, hermanos, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero todo comienza meditando qué percepción tengo yo de la palabra de Dios. Y yo creo que hay algunos niveles de cristianos en cuanto a su percepción de la Biblia. Hay algunos cristianos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién cree eso, hermano? Hay otros cristianos, segundo nivel, que creen que la Biblia es palabra de Dios, pero es el manual de mi vida. Amén. Y hay un último nivel que yo creo que es el nivel que todos deberíamos estar, hermanos, que la Biblia es palabra de Dios, es el manual de mi vida, y lo que más debo hacer es aceptar lo que dice. Mire, yo sé y pensando decía, qué fácil es predicar la Biblia. De verdad, hermanos, usted agarra a alguien y le dice lo pecador que es, que vive desobediente, la palabra de Dios dice que eres un mentiroso, te vas a ir al infierno. Hermano, y uno se siente espiritual porque está aconsejando con la Biblia, pero cuando usted va a la retrospectiva, hermano, si usted lo lee para usted, qué difícil es aceptar lo que dice la Biblia. Dice Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 6, para entender todo el Proverbios, ¿están allá? Dice así la palabra del Señor. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2 dice, para entender qué, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, ¿y qué dice, hermanos? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Hermanos, si usted ha sido un cristiano que ha venido a la casa de Dios estos últimos meses y sale vacío, es porque su percepción de la palabra de Dios está muy lejos de tener o de ser a través de un modelo de vida más alto. Mire, si cuando usted va a escuchar una enseñanza pasa por su mente lo que usted no está de acuerdo, porque son temas grises y lo voy a hablar en uno de los mensajes, pastor, ¿cómo hacemos con esos temas que no hay una definición clara? ¿Ok? Con esos temas que son grises, que hay algunos hermanos que están de acuerdo, otros hermanos que no están de acuerdo, hay algunos hermanos que lo comparten, otros que no. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque en una iglesia, hermanos, nuestra base, nuestra fuente, nuestra regla, nuestra guía es la palabra de Dios. Y yo quiero hablar de Proverbios, porque el versículo 1 dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Yo quiero aclarar algo. Y es importante que el libro de Proverbios, hermanos, y yo lo voy a tomar así, no se está refiriendo o no lo voy a referir solamente al libro de Proverbios. Yo creo que cuando Salomón dijo allí, los Proverbios de Salomón, yo creo que en nuestro tiempo podemos aplicarlo a la Biblia completa. Hermanos, la Biblia completa hace algunas cosas en el cristiano dependiendo de la percepción que usted y yo tengamos. Mire, no es lo mismo recibir un consejo con un buen corazón que recibir un consejo con un corazón molesto. Usted me va a disculpar, hermano, pero alguien que recibe un consejo amargado, molesto, con odio y rencor, van a ser palabras que nunca van a llegar a su corazón porque es un corazón que está amargado. Pero cuando hablamos de la sabiduría o relación a ello, el libro de Proverbios nos provee una sabiduría de carácter ético. Todo el libro de Proverbios, hermanos, son consejos prácticos. En el capítulo 6 y 7, él personifica la sabiduría y dice específicamente que la sabiduría nos alejará de la mujer extraña, hermanos. Y en una oportunidad comparando eso, lo comparé a diferentes tipos de pecados, hermanos. Pero todo comienza en la percepción que usted tenga de la palabra de Dios, porque no quiero hablar de conocimiento, hermanos, porque acá en este grupo tan grande de hermanos fieles hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién cree que Cristo es Dios? Amén. ¿Quién cree en la Trinidad? Amén. ¿Quién cree, hermanos, que nuestra base es la Biblia? Amén. Pero
tenemos doctrina, pero en el camino, hermanos, cambiamos nuestra percepción de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Los versículos introductorios de Proverbios, el versículo 1 al 6, nos especifican cuál es el tema central del libro. Nos dice gracias hermano, nos dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice allí: oirá el sabio, ¿y qué dice, hermanos? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted y yo como cristianos, hermanos, perdemos la percepción correcta de la palabra de Dios, escuche bien, nos vamos a estancar como hijos de Dios. Mire, ya todo lo que escuchemos desde el púlpito nos va a disgustar, porque ya usted está disgustado con Dios porque no acepta lo que dice. Jóvenes hermanos amargados porque en la iglesia se enseña la separación, pero realmente la amargura no comienza contra el pastor, comienza contra la palabra de Dios. Mire, personas en el cristianismo, en el evangelio amargado porque le mandaron a pedir perdón. No, es que el pastor me dijo que le pidiera perdón a mi esposa. No se trata de lo que dice el pastor, hermano, se trata de lo que dice la palabra de Dios, pero nuestra percepción ha cambiado. Y le voy a decir algo, hermanos, mire, su percepción del pastor Rafael, de su servidor, puede cambiar. Un día le podemos caer bien, al otro día le caemos mal, un día le podemos, ustedes, hoy no le quiero hablar al pastor Oliver. Hermanos, eso puede pasar, pero ¿qué tal está su percepción hacia la palabra de Dios? Dice allí, hermanos, el propósito del libro es principalmente para que cada cristiano tenga una vida ética correcta, y todos los versículos de Proverbios, hermanos, siempre dan un consejo. Por ejemplo, por Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Sabe por qué, hermanos, usted tiene tantos problemas en su corazón? Porque usted ha cambiado su percepción de Proverbios 4:23. Y usted percibe tantos problemas en su corazón, hermano, porque dice: ese versículo es para los jóvenes, pastor. Yo soy el de la ley, ojo por ojo y diente por diente. Ese es el que me gusta a mí. ¿Saben? El libro de Proverbios, en sus versículos, dice en el versículo 33 del capítulo 1: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sabes? Porque a veces hay tantos problemas en nuestros corazones, hermanos, en nuestro andar. No se trata porque se ha dejado de predicar desde el púlpito, sino que su percepción diaria de la palabra de Dios ha cambiado. ¿Cómo sé que la percepción del cristiano ha cambiado, hermanos? Porque usted lee la Biblia en el teléfono y no tiene un tiempo especial en su casa para leer y tener un tiempo devocional, hermano. Miren, no estamos en contra de la tecnología, pero qué bonito es derramar lágrimas sobre este libro, hermano. Miren, qué bonito es que Dios lo quebrante y no haya sido una predicación del pastor, y gloria a Dios por las predicaciones que nos quebranten. Pero ¿cuándo fue la última vez que Dios mismo le retó, hermano, y le dijo: mira, estás mal en esto, tienes que cambiar? Y usted, hermano, reconoció a través de la palabra de Dios lo malo que estábamos haciendo. Cuando hablamos de Proverbios capítulo 1, y quiero el día de hoy hablar de lo que va a ser la Biblia, hermanos, en su vida, y quiero comenzar, lo primero que dice Proverbios 1:2, dice allí, para entender qué, hermanos, sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, viene de la palabra hebrea, cama, no de dormir por si acaso, que tiene varios significados, pero siempre en sentido práctico. Cuando la Biblia o el libro de Proverbios dice para entender sabiduría, es poner en práctica lo que hemos entendido. Y cuando dice entender, es prestar atención, hermano. Mire, una percepción vacía de la Biblia es el lector que no entiende lo que lee. Es aquel lector, hermanos, que lee como el correcamino, rápido, cosechemos sin motivo al inocente, le tragaremos vivo, ya leí mis 3 capítulos del día, estoy tranquilo, estoy bien con el Señor, Dios me bendiga. Hermano, y en un grupo tan grande de cristianos, entre tantos ministerios, hemos olvidado al que es dueño de las mies. Y todo comienza, hermanos, mire, los problemas de todo cristiano comienzan cuando cambia su percepción de la palabra de Dios. Hago un ejercicio, hermanos, y antes de salir de su casa, lea la Biblia tranquilamente. Y, hermanos, va a ver que ese día todo va a marchar en paz, porque cuando usted quiera pelear, ese día justamente leyó, no pelees con nadie. Usted va a andar caminando y, uy, yo leí en la Biblia que no debo pelear. Alguien me recuerda los mandamientos. Cuando hablamos de entender sabiduría, hermanos,
es prestar atención, es vivir de manera práctica de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y estamos viviendo, hermanos, en la era de la información, más no en la era de la sabiduría. Mire, usted se mete en Facebook y cuánta información hay de la palabra de Dios. Muchísima, hermano. Usted ve en los estados de WhatsApp, conocimientos inconversos, hermano. Por eso yo quiero hablar este mes de esto. Porque los inconversos también leen la Biblia, aunque usted no lo crea. Mire, los inconversos, ¿cómo tienen fe en el Salmo 91? Hermano, los inconversos creen en el Salmo 23. Ellos dicen, hermano, Jehová, sé tú mi pastor. Pero su percepción de la Biblia dice, Jesús convirtió el agua en vino. No sé si me explico, hermanos. Y dentro del cristianismo, no creemos en el Salmo 91, creemos en los 66 libros de la Biblia, pero cuando hay algo que no nos gusta, nos hacemos los locos. No, pastor, todo me es lícito. Ese es el versículo del cristiano que no percibe de manera madura lo que dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguno. Cuando, hermanos, debemos entender que como cristianos debemos ser sabios, pero escuche bien, conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, y tengo la oportunidad de participar en el Ministerio Caleb. Y hermanos, los hermanos del Ministerio Caleb tienen sabiduría, hermano. De verdad, literalmente, cuando la Biblia dice que en las canas está la sabiduría y la ciencia, hermanos, es literal. Mire, saben de todas las matas, por decirlo así, que son para curar algo. Mire, no han creado la medicina para el cáncer porque no le han dado el permiso, hermano. Mire, saben de todo, saben de mecánica, de medicina, de enfermedades. Usted le duele algo, hermano, y sale un hermanito mayor y le dice, esa es la rodilla. Mire, tienen conocimiento de guarapos. Yo creo que ellos estuvieron en el principio de la creación, solamente que Dios los ha preservado. Hermanos, pero aún ellos necesitan entender sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 2:10, capítulo 2, versículo 10, por favor. Hermanos, ¿por qué necesitamos entender sabiduría? Pastor, porque lo primero que dice el proverbio es para entender sabiduría. Bueno, hermanos, dice Proverbios 2:10, cuando estén allá me dan un fuerte amén. Dice, cuando la sabiduría, ¿qué dice, hermanos? Entrare en tu corazón, y mira lo que dice a continuación, y la ciencia fuere grata a tu alma. Hermanos, es tremendo porque dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Hermanos, el tener la Biblia en la mano no garantiza que usted tiene la sabiduría presente en su día a día. Mire, usted puede tener la Biblia más grande del universo. Usted puede tener, hermanos, la Biblia con más comentarios, pero eso no garantiza su percepción espiritual de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo, y la ciencia fuere, ¿qué? Grata a tu alma. Hermanos, cuando dice grata, algo que le guste. Mire, cuando usted lee la Biblia, le hago una pregunta rápida, responde en su corazón, ¿le gusta seguir leyendo? Mire, usted es un cristiano que lee la Biblia y, oye, se me acabó el capítulo y me tengo que ir, o usted ya marque, nos sentimos contentos porque tenemos lleno el plan de lectura, pero dice el versículo 11, mire lo que dice. ¿Qué pasa cuando la sabiduría, hermano, entra en nuestro corazón y la ciencia es grata a nuestra alma? Mire lo que dice el versículo 11. Dice, la discreción que te guardará. ¿Cómo sé, hermanos, que usted tiene un modelo de vida más alto a la percepción de las Escrituras? Porque usted es un cristiano discreto, y ya lo voy a explicar. Cuando habla allí de discreto, hermano, no es un cristiano que todo lo oculta, que anda en secreto, no, hermano, un cristiano que tiene tacto para hablar u obrar. Miren, un cristiano que la ciencia es grata a su alma, va a ser un cristiano que va a evitar problemas con los demás. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la discreción le va a cuidar. ¿Cuántos problemas, hermanos, no ha tenido usted por hablar sin pensar? Hermanos, en una oportunidad lo voy a mencionar porque no es nada malo. Cuando Betsaida, no sé si está por ahí Betsaida, creo que está arriba con los sordos. Betsaida iba a cumplir 15 años, hermanos, y ahí no me guardó la discreción y desde esa vez me guardo. Yo le dije a ella, yo te regalo las mechas. Hermano, y yo no me guardó la discreción. Cuando mi esposo va a empezar a comprar las cosas para la mecha, hermano, yo dije, ¿quién me mandó a hablar? Hermanos, miren ahí, ¿ven? Hermano, eso fue un realero que gasté, pero en ese momento la discreción no me guardó, hermanos, pero es un problema bueno, pero en cuántos problemas usted no se ha metido, hermanos, por hablar sin pensar, hermanos, por comentar cosas que no deben en grupos incorrectos, hermanos, en cuántos problemas usted no se ha metido por obrar de mala manera. Mire, cuántas veces el cristiano, por no estar constantemente apegado a la palabra de Dios, la discreción no lo guarda. Y hay cristianos que no son discretos para nada, hermano. Y mire, y si a alguien le cae mal, le levantan las cejas.
y no, y pasa la hermana y le mueve el pelo, o el hermano. Y si hay algún problema, hermano, usted ve al cristiano allá afuera sentado en el escritorio solo. Ojo, no sé si pasa, así que el que vea a usted y usted le pregunta, ¿estás bien? Por si acaso. Pero hermanos, cuando tenemos una percepción de un modelo de vida más alto hacia la palabra de Dios, mire, usted va a ser un cristiano que va a tener discreción para hablar y para obrar. Y yo quiero incluir allí en lo que es los mensajes, hermanos, el WhatsApp, en las conversaciones que usted tiene por teléfono. ¿Sabe qué se malinterpreta? Una conversación, hermanos, por WhatsApp o redes sociales. Yo particularmente, y les recomiendo que lo hagan, yo no converso ningún tipo de discusión por WhatsApp ni por mensaje. Miren, cuando yo veo que alguien se está poniendo molesto por WhatsApp, yo le digo, hablamos de persona, hermano, Dios te bendiga. ¿Sabe por qué? Porque si yo digo algo que no era mi intención, puedo herir, puedo causar daño y puedo hacer que esa persona malinterprete todo. Y es un problemón entonces, hermanos. ¿Sabe por qué la discreción no nos guarda? Porque la sabiduría y la ciencia no son aún gratas a nuestra alma. Miren, siempre estamos peleando con Dios cuando leemos. No, Señor, pero es que no estoy de acuerdo con porque los tiempos son diferentes. Hermanos, dice el versículo 2:11, mire lo que dice allí, ¿te preservará qué? La inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hermanos, estamos hablando de entendimiento y de nuevo, prudencia. Mira, hermanos, cuando hay alguien que no tiene sabiduría o no está constantemente apegado a la palabra de Dios, la inteligencia no lo va a preservar, hermanos. Y cuando hablamos de inteligencia, quiere decir entendimiento, hermanos, entender las circunstancias en las cuales estamos. Un niño, hermanos, no entiende que está en un funeral y un niño juega en un funeral, un niño pasa por debajo de la urna en un funeral, un niño, hermanos, hace lo que quiere en un funeral porque no comprende en dónde está. Pero cuántas veces, hermanos, cristianos, por falta de sabiduría y su percepción de la Biblia, entienden dónde están y no son prudentes, hermanos. Y voy a aprovechar, es como cuando usted habla con alguien que está enfermo, hermanos, que la inteligencia, hermanos, le guíe, no le diga, mi hermano se murió de eso. Hermano, eso no ayuda a la persona que está pasando por el problema. No, lo que pasa es que cuando alguien le pica un zancudo se muere a los 2 días. No, hermano, usted tiene que ser sabio a la hora de hablar, pero todo comienza en su percepción de las Escrituras. Si usted, hermano, acá hoy sentado, está inconforme con alguna enseñanza o con algún principio que se enseña en la iglesia, usted debe examinar su comunión o su percepción de las Escrituras, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que se enseña desde el púlpito es palabra de Dios. Amén. Luego dice el versículo 12, dice, para librarte de qué, hermanos? Del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Mira, hermanos, usted quiere evitar problemas, usted quiere evitarse los hombres perversos, el mal camino, hermanos, lea la Biblia constantemente con una percepción correcta. ¿Cuántas veces usted no se ha metido en caminos incorrectos y usted dice, uy, de verdad que la Biblia me lo advirtió? ¿Alguien en la Biblia le ha advertido algo, hermano? Levante la mano. Vamos a por un momento a sacar que el pastor no existiera, hermanos, que no estuviese en la iglesia. ¿Usted puede decir como cristiano que la Biblia le ha advertido algo, hermanos? ¿Y por qué no le obedecemos? Si sabemos que la Biblia no los advierte. Mira, hermanos, la Biblia nos advierte, como dice en el capítulo 7, de la mujer extraña. Hombres que estás presente, no hay excusa para engañar a tu esposa de manera emocional, sentimental o física. No, pastor, es que nunca lo escuché, entonces no ha leído la Biblia con una percepción correcta. Porque la Biblia nos advierte, hermanos, de los pecados. Hermanos, para poder identificar una persona que sea de ayuda o tropiezo, escuche bien, necesitamos tener la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué a veces en un grupo de cristianos tan antiguos hay tantos problemas, hermanos? Porque la percepción a la palabra de Dios ha cambiado. Mire, ya ponemos en principal motivo lo que conversamos y lo que nos parece. Mire, cuando usted de pasillo habla en contra de lo que la iglesia enseña, usted no cambió su percepción con el pastor, usted cambió su percepción con la palabra de Dios, hermano. Mire, si usted, y yo le quiero animar a eso, pero lo hace con el pastor Rafael, no conmigo, ¿ok? Si usted, hermano, le dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, hermano, busquen la Biblia y tráiganlo, hermano. Pero hable con el pastor Rafael, no conmigo, ¿ok? El número 2, hermanos, versículo 2 o versículo 3 de Proverbios 1, regresa allá. Lo primero, hermanos, que va a ser una percepción espiritual o una percepción
alta de la palabra de Dios, hermanos, nos va a dar a entender sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría, hermanos? Nos guarda, la discreción nos guardará, nos preservará la inteligencia, hermanos, nos librará del mal camino. Si usted hoy es un cristiano que está metido en mal camino, la discreción no lo guarda y la inteligencia no lo cuida, es porque usted, hermano, no lee constantemente la palabra de Dios. Y si la lee y le sigue pasando lo mismo, es un lector, más no un oidor de la palabra de Dios. Hermanos, mire, no se acostumbre a leer la Biblia rápido, hermano. Es mejor que usted la lea una sola vez al día que 4 veces y quede vacío. No, pastor, yo soy un lector fiel. Sí, hermano, sí, leo 14 capítulos diarios. Pero, hermanos, ¿ha entendido lo que dicen esos 14 capítulos diarios? No, entonces es como si no hubiese leído nada en el día. Mira, hermanos, a los nuevos creyentes se les anima a leer un capítulo. Y tal vez usted me dice, pastor, es que a veces no entiendo nada. Hermano, lea un capítulo. Y léalo, léalo, léalo. Y deje que Dios trate con usted, porque no se trata de cantidad, hermanos, se trata de calidad espiritual. Y la calidad espiritual, hermanos, no comienza los días domingos, comienza en su casa en el momento que usted lee la Biblia. Amén. Número 2, hermanos, que hace una percepción de las Escrituras, dice el versículo 2, continuamos allí, para entender sabiduría, pero mire lo que dice a continuación. ¿Cuál es la siguiente palabra? Y doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hermanos, significa enseñanza o lo que es recibido. Y en esta palabrita, aunque muchas veces suena fácil de decirla, hay doctrinas, hermanos, que no nos gustan. Perdone que se lo diga, estamos antiguos acá. Y si usted no es creyente, usted está conociendo, no se sienta mal. Hay doctrinas, hermanos, con las cuales batallamos. No, pastor, pero es que la Biblia no enseña eso. No, pero la iluminación, la palabra de Dios nos da una esencia de lo que se quiere hacer. Hermanos, pero cada proverbio es una enseñanza para nuestra vida. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Mire, y aunque no tomamos este libro como una fuente para doctrinas básicas, el libro de Proverbios, yo quiero que usted preste atención a las demás doctrinas que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Usted no puede sacar una doctrina del libro de Proverbios, pero recuerde, estamos hablando de la Biblia completa y mire lo que dice 1 de Timoteo 6:3. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, cuando está allá me da un fuerte amén, por favor. 1 de Timoteo 6:3. Cuando usted tiene una percepción espiritual de la Biblia, hermanos, va a entender sabiduría, va a ser discreto de manera correcta. Número 2, va a entender doctrina. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. ¿Están allá? Dice la palabra del Señor, versículo 3 dice, si alguno enseña, ¿qué, hermanos? Otra cosa. Y mira lo que dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mira lo que dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira. Esa palabra delira, hermanos, quiere decir una enfermedad tanto de cuerpo como de mente. Dice el versículo 4, sigo leyendo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, ¿qué, hermanos? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de, ¿qué, hermanos? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y mira lo que dice al final, hermanos, apártate de los tales. Hermanos, cuando vemos esta pequeña palabra, a veces pensamos que las doctrinas de la iglesia son solamente la salvación. No, hermano, hay doctrinas en cuanto a la santidad. Hay doctrinas, hermano, en cuanto al trato del sexo opuesto, hermano. Hay doctrina en cuanto al matrimonio, hermano. Nosotros creemos bíblicamente que un joven, una persona, no se debe unir en yugo desigual, hermanos. Mire, hay doctrina en cuanto a nuestras conversaciones. Dice la Biblia, no erréis. Las malas costumbres, ¿qué dice, hermano? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermanos. Hay doctrina, hermanos, sobre cosas que usted y yo hacemos, pero simplemente nuestra percepción nos evita aceptarlo, hermano. Mire, pastor, hay doctrina en cuanto a la vestimenta, y voy a generalizar acá entre hombres y damas. Un hombre, hermanos, no puede andar por ahí en camiseta. Mira, hermano, una hermana, y una vez conversando con alguien, no voy a decir quién, yo le digo, si su esposo, hermana, se viene a la iglesia sin corbata, use pantalón. Y el esposo, hermano, me ve así como que, pastor, ¿tú estás diciendo eso? Sí.
¿Por qué? Porque a veces los hermanos, los esposos o los hermanos en general, queremos que las hermanas sean estrictas con su vestimenta. Y no que el hermano use la falda larga, use el pelo largo, no se vista ceñido. Pero los hombres, hermanos, olvidamos que esto es doctrina también para nosotros, hermanos. Y nuestras vestimentas algunas veces no son adecuadas. Mire, un hombre no puede usar ropa ceñida, hermano. ¿Ok? Y pastor, pero la Biblia nos dice que debemos usar ropa ceñida, pero no puedo mostrar mi cuerpo. Hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Que es fácil aceptar la doctrina con la cual no lucho. Eso es lo más fácil que hay. ¿Usted me habla a mí del plan de salvación? Excelente, pastor. Yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que el Espíritu Santo es Dios. Pero no me hable de la doctrina, hermanos, o de la enseñanza de que debo ser un cristiano con un carácter correcto. No, ahí no llego yo, pastor. No me hable, pastor, de las malas amistades. Yo soy cristiano, pero tengo buenos amigos en el mundo, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no tenga amigos en el mundo, pero qué triste es que los cristianos tomen decisiones por sus amistades mundanas. Hermanos, la doctrina, cuando hablamos de doctrina, dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa. Mira, dentro de una iglesia de años, y estoy seguro que no está pasando, pero tenemos que estar preparados, o si está pasando hay que atacarlo, hermano. Debemos tener cuidado de enseñar en contra de lo que escuchamos desde el púlpito. No, es que yo no estoy de acuerdo, ven acá, mira, a mí no me parece eso. Si a usted no le parece, hermanos, por alguna razón bíblica, como le dije, hablé con el pastor Rafael. ¿Ok? Pero luego dice el versículo, hermanos, enseña otra cosa y no que, hermanos, se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sabe por qué, hermanos, tenemos una percepción incorrecta de la doctrina? Porque no nos conformamos con lo que oímos. Mire, algo que produce la Biblia es muchos puntos de vista. Mire, usted busca en internet punto de vista sobre la vestimenta. Hay iglesias, hermanos, aunque usted no lo crea, liberales que le enseñan a las damas a vestirse de manera sensual. Dice, no puedes usar falda porque eso es para vieja, tienes que vestirte sensual, tienes que usar licras, tienes que tener una vestimenta que atraiga, hermanos. Sí, pastor, eso lo enseñan, hermanos, pero todo comienza cuando no nos conformamos a la sana doctrina de la palabra de Dios, hermanos. Mire, todo comienza cuando usted no está de acuerdo con algo que dice la Biblia y usted comienza a buscar opiniones en internet, en Google, comentarios, y usted se arma de comentarios antibíblicos para defender su punto de vista. Y hay cristianos, y lo voy a conversar más adelante en otro domingo, que usan la Biblia para defender su mal razonamiento y su mala percepción de la doctrina, hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos cristianos que cuando nos dan en la llaga, no nos gusta y no nos conformamos con lo que hemos oído. Dice el versículo 4, dice, ¿qué pasa con la persona que no sabe doctrina o no tiene un modelo de vida más alto en cuanto a la percepción de las escrituras? Dice, está, ¿qué, hermanos? Envanecido, hermanos. Luego dice, nada sabe y delira. Recuerde, ¿qué significa la palabra delirar? Una enfermedad física como mental, y dice ahí, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. ¿Y qué pasa cuando hay alguien, hermanos, que no está de acuerdo con lo que se enseña, no está de acuerdo con la doctrina del Señor? El versículo 4 al final dice, de las cuales nacen, ¿qué, hermanos? Envidias. Pastor, ¿y cómo pueden hacer envidia de la doctrina? Sí, porque a veces tú dices, a mí siempre me regañan y no le dicen nada. Bueno, hermano, porque el problema lo tiene usted, no lo tiene el hermano. No, porque es que en esa iglesia yo veo que, y ojo, hablando de iglesias buenas, hermanas, en esa iglesia permiten esto, hermano. Cada iglesia tiene su patrón y el patrón es bíblico, el patrón es Dios, amén. Y a veces están cristianos inconformes en sus iglesias. Lo que pasa es que yo vi en una iglesia en Estados Unidos que dejaban usar short, pastor. Sí, pero esto no es Estados Unidos, hermano, esto es Venezuela. Ok, el patrón bíblico es el mismo aquí. Y gloria a Dios si usted ha visto en otras iglesias que tal vez han bajado sus convicciones, hermanos, pero nosotros tenemos patrones bíblicos, amén. Y dice el versículo, hermanos, que nacen envidias. Mira lo que dice a continuación, pleitos. ¿Sabe por qué? Porque si usted se encuentra en el camino a alguien que está de acuerdo con lo que dice la palabra y usted no está de acuerdo, lo que esperamos nosotros, el pastor y su servidor, es que usted defienda lo que dice la palabra de Dios. Y mire, con un corazón sabio. Si usted va de camino y escucha un joven diciendo, yo no creo en la separación, usted se frena, ¿verdad? Ese es un buen chismoso. Usted se frena y dice, mira, ven acá, ¿por qué tú no crees en la separación? No, porque es que a mí me gusta la muchacha. Hermano, usted bíblicamente, sin pleitear, sin pelear, usted le dice, la palabra de Dios enseña esto y esto. Y si quiere pelear, usted le dice, vamos a hablar con el pastor.
Hermanos, y el patrón bíblico dice, tenle por gentil y ¿qué más? Y publicano, hermanos. Pero me hacen pleitos, no he visto, pero tal vez ha pasado, cristianos que creen en peleas o se la pasan peleando porque no tienen el mismo punto de vista de lo que conversan. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ella sí, bueno, vamos a pelear. No, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Luego dice el versículo 4, perdón, nacen envidias. No envidie otras iglesias, hermanos, que tal vez tienen otras convicciones, tienen otros principios. Y recuerden, no, lo que pasa es que en Estados Unidos, pastor, las iglesias, yo veo que el cortejo es diferente y salen solo. Bueno, hermanos, pero si usted quiere tener esos patrones, tiene que ir a Estados Unidos. ¿Quién tiene visa, hermano? Entonces usted tiene que tener el patrón bíblico que manejamos la Iglesia Bautista de la Espada. Amén. Amén. Gracias por eso, amén. Dice que nacen contiendas, nacen pleitos, envidias. ¿Y qué dice, hermano? Blasfemias, hermano. Errores doctrinales. Y luego dice, malas sospechas. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando hay alguien que no está de acuerdo con la doctrina, siempre va a pensar mal en la persona que está enseñando la doctrina. Y hermano, y comienza ese pensar, y yo creo que lo hace el enemigo, no debemos olvidarnos de los dardos de fuego del enemigo, que a veces en las predicaciones, hermano, el enemigo está ahí en su mente, porque él no puede estar en su corazón si usted es salvo, diciendo, eso no lo creo, eso no me parece. Hermano, ese es el mismo diablo que está con usted en su mente, rechazando lo que dice la palabra de Dios. Y como le digo, hermano, miren, si usted tiene preguntas, hable con las personas que tiene que hablar. Si a usted no le parecen los puntos de vista, no, a mí no me gusta que las columnas de la iglesia sean gris, hable, hermanos. No, a mí no me gusta que en el piano la música que se toque sea esa, hermanos, hable y pregunte por qué lo hacemos así. Y usted va a conocer que el patrón de la iglesia general es bíblico, hermano. Pero cuando usted tiene malas sospechas, y cuando dice allí malas sospechas, hermano, es que desconfiamos de lo que nos enseñan. Y usted en todo lo que dice, no, pero es que yo leí esto en internet, yo leí esto en MacArthur, en Thompson, Scofield. Bueno, hermanos, si usted cree en ellos, usted no está de acuerdo con lo que se enseña, tiene que permitir que ellos le pastoreen. Pero aquí alguno conoce a MacArthur, conoce a Scofield, conoce a Thompson. Hermanos, entonces deje que Dios le enseñe a través de su palabra, hermano. Y algo que sí le digo, el día que usted vea una doctrina mala enseñada desde acá, hermanos, hágalo llegar. Y yo, pastor, yo creo que eso que se enseñó, recuerda, ¿hable con quién? Repita conmigo, ¿hable con quién? No, con el pastor Rafael, ese trabajo se lo dejo a él. Ok, pero, hermanos, y el versículo 4 dice, cuando alguien no acepta la doctrina, dice que está, el versículo 4, sí, y creo que ahí termina todo lo que dijo anteriormente, se envanece, hermanos. Un cristiano que no acepta la doctrina con un modelo de vida superior va a ser un cristiano que se va a envanecer y va a rechazar todo lo que venga después. Y hermanos, a veces los cristianos crean unas capas protectoras de saber rechazar sabiamente. Y con una alegría, hermanos, escucha el consejo, recibe el consejo, pero cuando llega a casa, yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo voy a seguir haciendo, no me parece, pero yo me quedo callado. No, hermanos, eso es un corazón envanecido. El versículo 5 dice que nacen malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimientos, hermanos, personas que están dañadas y privados de la verdad. Hermanos, cuando usted rechaza la doctrina que es conforme a la sana doctrina, valga la redundancia, o a las sanas palabras del Señor Jesús, hermanos, usted puede tener un entendimiento corrupto y privado de la libertad. Le compartí en el seminario que muchos cristianos han caído en el error de tener una lectura predispuesta o ya condicionada. Hermanos, ya leemos la Biblia llena de tantos comentarios en nuestras mentes, de tantas cosas que hemos escuchado. Leemos la Biblia, hermanos, ya de acuerdo a lo que hemos aprendido. Bueno, sí, yo sé que Juan 3:16 lee la salvación. Hermanos, pero Dios no va a tratar con usted a través de su palabra si usted a partir de hoy no tiene una percepción de un modelo de vida más alto de la palabra de Dios. Hermanos, cuando a usted no le guste algo que se enseñó, primero vaya a la palabra de Dios y deje que Dios le enseñe. Hermanos, vaya y estudie con la palabra de Dios lo que no le gustó que le dijo Dios. Y usted y yo, hermanos, escuche bien, vamos a ser cristianos de buena doctrina, porque nuestro modelo de vida más alto es una percepción correcta de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos problemas, hermanos, no evitarían las iglesias si todo cristiano batallara con la Biblia y no con el pastor? Vamos a hacer eso.
Bueno, no me gustó, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos de doctrina, hay muchísimas doctrinas, doctrinas fundamentales, doctrinas de la persona de Dios, pero también tenemos patrones bíblicos que hemos convertido en doctrinas. Vestimenta, separación, trato con el sexo opuesto, trato con el inconverso, hermanos, el yugo desigual en amistades, en matrimonio. ¿Sabe? Todo eso, hermanos, cuando es algo que se enseña constantemente, se convierte ¿en qué, hermanos? En una doctrina. Y quiero aclarar algo que a veces se malinterpreta, hermanos. Y es que lo que acá se enseña no es porque el pastor se levantó y voy a hablar del pecado de ese hermano o de esa hermana. No, hermanos, Dios conoce lo que usted necesita. Amén. Dios conoce la lucha que usted tiene. Dios conoce en qué área usted está fallando. Pero nada va a pasar en su vida si su percepción de las Escrituras no lo filtra a un modelo de vida más alto. Hermano, si usted tiene con quién pelear, con algo que le disguste, pelee con Dios. Mire, vaya hoy a rodillas, Señor, yo no estoy de acuerdo en que yo no puedo tener amistades del mundo. Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Y usted discute con Dios, hermano, y si Dios lo deja vivo, usted tiene razón. Aunque lo va a dejar vivo, obviamente. Bueno, no lo haga mejor porque no sé si lo va a matar. ¿Ok? Pero, hermano, si usted quiere evitar dentro de la iglesia pleitos, blasfemias, envidias, malas sospechas, no se trata de tener un corazón hipócrita, no, para que no me digan nada, no, hermanos. Usted viva conforme a las sanas palabras del Señor Jesús. Y yo quiero animarle el día de hoy, no me doy chance de terminar, pero Dios mediante, las próximas semanas vamos a ver, hermanos, o continuar viendo este tema, para saber qué hace la percepción de las Escrituras en nuestras vidas. Y una de las cosas que quiero hablar es cómo hago, pastor, con los temas grises que encontramos en la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo batallo con todo me es lícito, pero no todo me conviene? Pastor, ¿cómo batallo con la autoridad de mis padres y la autoridad de la iglesia y de la Biblia? Pastor, ¿cómo marco un límite para saber lo que dicen las Escrituras y cómo hago con alguien que no lo quiere recibir? ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, vamos a verlo a través de la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Amén. Vamos a orar, por favor, le invito a cerrar sus ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, mi Dios, por tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es la que nos guarda del mal, nos cuida del peligro, pero sobre todo, Señor, nos prepara y nos enseña la doctrina correcta. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que tú crees en nosotros un corazón dispuesto a aceptar y recibir la doctrina conforme a tu palabra, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas el próximo servicio y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, ¿quién recibe bendición con la palabra de Dios? Amén, nos vemos en el próximo servicio, tenemos 10 minutos libres.